y amigas, yo soy Dani. Y yo soy Mel. Y hoy os vamos a traer una receta típica de nuestra tierra, del sur de Andalucía. Se llama cocido de habichuelas y calabazas. Y lo mejor de esta receta es que cuando te lo comes todo, sobra esa carne, sobra chorizo, morcilla, tocino y carne, que al mezclarlo todo se hace la famosa pringa, que se come con pan después de comerte el cocido. Está buenísimo. Es una receta muy tradicional que estamos seguros que les va a encantar. Así que vamos con la receta. Vamos a comenzar cortando nuestras habichuelas o judías verdes. Retiramos los extremos y con ayuda de un pelador vamos a quitar la parte que es más dura, de la siguiente manera. Ahora lo cortaremos del siguiente tamaño, más o menos la primera parte de nuestro dedo. Cortamos todas nuestras judías y ahora vamos a retirar las semillas de nuestra calabaza. Quitamos también la cáscara y vamos a cortar la calabaza en trozos medianos. Las habichuelas y la calabaza son alimentos muy buenos que ayudan al sistema inmunológico y previenen los catarros y gripes. También vamos a utilizar chícharos y garbanzos que hemos dejado la noche anterior remojándolos en agua. Como puedes ver, ahora están suaves. Retiramos el agua y lo colocaremos todo en una olla express. Añadimos nuestros garbanzos y chícharos. Añadimos chorizo y morcilla, sin retirar los extremos para evitar que se rompan al cocinarse. También añadiremos tocino de cerdo, carne de cabeza de cerdo o la carne de cerdo de tu preferencia, esta es la que recomendamos nosotros, las judías verdes que hemos cortado y la calabaza. Esto es opcional, pero a nosotros también nos gusta añadirle un par de papas. Ya que tenemos todos los ingredientes en la olla, los vamos a mezclar un poco con nuestras manos. Ahora añadiremos agua hasta que cubramos la carne. Comenzamos a calentar el agua y una vez que la carne empiece a cocinarse, podemos mezclar todo una vez más. Sazonamos bien añadiendo suficiente sal y lo mezclamos. Este platillo es muy consistente y perfecto para esta época del año. Una vez que nuestra agua comience a hervir, vamos a retirar el espumar que se haya formado encima. Es importante retirar el espumar que se forma en la parte superior, ya que así evitamos futuros problemas digestivos. Una vez que hayamos retirado todo el espumar que veamos, vamos a añadir un poco más de agua hasta que se cubra nuevamente la carne y dejamos que hierva. Una vez que hierva, cerramos nuestra olla express y dejamos que se cocine. Vamos a dejar que nuestro cocido se cocine por unos 35 o 40 minutos. Una vez pasado este tiempo, vamos a abrir nuestra olla express con cuidado y ya estaría listo nuestro cocido. Como ven, es una receta muy fácil y la verdad que es muy reconfortante. Los garbanzos ya están suaves y la carne completamente cocida. Ahora vamos a retirar la carne de nuestro cocido, ya que la comeremos por separado. La carne de cerdo, el tocino, el chorizo y la morcilla. Esto también lo puedes añadir directamente a tu cocido, pero es más tradicional si lo comes aparte, como te explicaremos más adelante. Esto se le conoce como pringada, o si tienes acento andaluz, pringá. Ahora vamos con nuestro cocido, que como ves se ve delicioso. Lo servimos directamente en un plato y añadimos la pringada por encima. Lo servimos directamente en un plato y añadimos la pringada por encima. Así estaría listo nuestro cocido. Una vez que hayamos terminado de comernos el cocido, vamos a pasar a aplastar nuestra pringada. Puedes ayudarte con un cuchillo para cortar la pringada, o si tienes más experiencia, puedes hacerlo directamente con un tenedor. Y esta pringada se come acompañada de pan. Esta es la manera tradicional en la que nosotros comemos el cocido. Esperemos que les guste mucho esta receta. La verdad que es increíblemente deliciosa.